A lo largo de la historia del cine español encontramos un sinfín de personajes de mujeres ancianas. Estos personajes no suelen ser protagonistas y su aparición suele estar tamizada por el humor. Con el fin de incrementar su potencial cómico, la caracterización de estos personajes suele exagerar aquellos rasgos culturalmente ligados a la vejez, aunque en otras ocasiones se juega, a través de inversiones carnavalescas, a invertir estos mismos rasgos, presentándolas como viejas ridículamente juveniles o infantiles. En este videoensayo nos detendremos en la representación de la vejez como anacronismo, es decir, mujeres ancladas en un tiempo pasado y que difícilmente encuentran acomodo en los nuevos tiempos. Para ello nos detendremos en Maribel y la extraña familia, una adaptación de la obra de teatro de Miguel Miura que José María Forqué dirigió en 1960. En esta película, las ancianas gozan de un mayor protagonismo que en otros largometrajes. ¿Qué les ha parecido? Precioso y muy fino. Yo hubiera preferido un rock and roll de Elvis Presley o un blues de Louis Armstrong, pero por lo visto no había en la tienda. Con el permiso de ustedes voy a meterlo en la bolsa para que no coja pelusa. Son tan delicados estos microsurcos de 33 revoluciones que se deterioran por cualquier bobada. Mi discoteca va creciendo como la espuma. Con este disco ya casi tengo 3. Es una sorpresa que queremos dar a Marcelino. Vaya, muy bien. Ha venido a Madrid a buscar novia y me parece que ya la ha encontrado. Y él solito, no crean. Figúrense qué clase de palurdas puede encontrar en el pueblo. Chicas anticuadas en todos los aspectos, tanto física como moralmente. Y ya conocen ustedes mis ideas avanzadas. Nada de muchachas anticuadas y llenas de prejuicios como éramos nosotras. Qué horror de juventud la nuestra. Porque si yo no he salido a la calle hace 50 años, desde que me quedé viuda, no ha sido por capricho, sino porque me daba vergüenza que me vieran todos los vecinos que estaban asomados a los balcones para criticar a los que salían. Como hemos visto en esta secuencia, el personaje de la anciana lleva la voz cantante. Su casa, sus comportamientos y sus diálogos nos dan pistas de ese anacronismo que describíamos antes. Es decir, vemos que vive anclada en el pasado, aunque intenta actualizarse. El primer plano es un claro ejemplo. Escuchamos música swing y vemos unas piernas juveniles impresas sobre la carátula del disco. Estas piernas descansan sobre el cuerpo envejecido de una señora que escucha embelesada. Ya tenemos el primer contraste cómico, la anciana que quiere ser moderna. Mientras su diálogo ahonda en su gusto por los nuevos tiempos y en cómo quiere que su sobrino se case con una chica moderna, todo lo que observamos nos lleva en la dirección opuesta. El escenario se ha abigarrado y nos muestra una casa anticuada llena de recuerdos, como retratos de familiares o relojes parados. Estos recuerdos inciden en que esta señora se ha quedado anclada en un tiempo pasado. A su vez, su vestuario choca con las nuevas modas que ella parece preferir. Viste al estilo de la burguesía de inicios del siglo XX, con encajes, gargantillas y ropajes negros, signos de viudedad. La viudedad no solo subraya que ya es mayor, sino que además está sola. La imagen de la anciana solitaria se expone también con las mascotas. Ella encuentra compañía en sus pájaros. Uno de ellos es un loro, animal especialmente longevo que sirve para ilustrar, de manera visual, la expresión popular de que esta señora es más vieja que un loro. Es verde, tiene plumas y a mí me acompaña. Pero una cotorrada viejita, una casa. Y las chicas Así, modernas... en unos pocos minutos la película presenta a la anciana anacrónica como personaje cómico, pues vive en un universo ya caduco. Sus intentos por adecuarse a las tendencias modernizadoras resultan ridículos y cómicos.